Hola, hablaremos sobre hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Es el incremento de la presión media de la arteria pulmonar por encima de 25 milímetros de mercurio. Esto en situación de reposo. Y por encima de 30 milímetros de mercurio con el ejercicio. Ustedes saben que la presión de la arteria pulmonar en sístole va de 15 a 30 milímetros de mercurio. En cambio, en diástole, de 5 a 12 milímetros de mercurio. Y la presión media de la arteria pulmonar normal llega a 20 milímetros de mercurio. Puede ir de leve, moderada y severa. Leve de 30 a 40 milímetros de mercurio, moderada de 40 a 60 y más de 60, ya estamos hablando de una hipertensión pulmonar severa. ¿Qué es la presión capilar pulmonar en cuña? Muchas veces hablamos sobre esta presión, pero exactamente no sabemos de qué se trata. También es conocida como la presión de enclavamiento. Si ustedes recuerdan al catéter de Swan-Ganz, ahí lo tienen. Este catéter que puede ser varios lúmenes, 2 o 3 lúmenes, y que en el extremo distal tiene un balón que va a ser insuflado en su debido momento. ¿Cómo es que se mide la presión capilar pulmonar en cuña? Se coloca el catéter de Swan-Ganz ingresando, supongamos, por la vena subclavia. Se va ingresando y se llega hasta la aurícula derecha. De ahí se registra la presión y se pasa al ventrículo derecho. Se registra la presión y se continúa por la arteria pulmonar. Luego se coge una de sus dos ramas y se sigue avanzando hasta que se llega a la parte distal de una de las ramas de la arteria pulmonar. En ese momento se insufla el balón. Es por eso que se le conoce esta presión como la presión de enclavamiento. Ese registro de la presión en ese momento, en la parte distal de una de las ramas de la arteria pulmonar, se conoce como presión capilar en cuña, cuyo valor normal va de 12 a 15 milímetros de mercurio. Esta presión nos está indicando cómo está la precarga izquierda, del corazón. En situaciones normales, la presión capilar pulmonar en cuña es equivalente a la presión venosa central, que nos está indicando cómo está la precarga del ventrículo derecho. La hipertensión pulmonar primaria es bastante infrecuente. Va a predominar en el sexo femenino, las relaciones de 7 a 1. Hay una historia familiar que se encuentra hasta un 6 a 12% en el caso de los pacientes. La frecuencia es 2 casos por 1.000.000 de habitantes. Está asociado a enfermedades como cirrosis, hipertensión portal, también infección por VIH y la enfermedad de Raynaud, que puede llegar hasta un 30%. En cambio, la hipertensión pulmonar secundaria es mucho más frecuente y va a ocasionar lo que se conoce como cor pulmonar, que es la hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad respiratoria que puede ser crónica, como EPOC, como EPIT, y que puede ser aguda también en el caso de tromboembolismo pulmonar. En esta diapositiva tenemos los mecanismos
fisiopatológicos que llevan a hipertensión pulmonar. La pérdida de la superficie vascular pulmonar, lo cual puede verse en EPIT, puede verse en EPOC y también en tromboembolismo pulmonar. El incremento de la vasoconstricción arteriolar pulmonar, el aumento de la presión venosa pulmonar en cardiopatías valvulares como estenosis mitral, donde va a haber un incremento primero de la presión aurícula izquierda y de ahí se desplaza en forma retrógrada hacia el lecho venocapilar, incrementándose la presión capilar pulmonar en cuña. En lo que se refiere a la disminución de la superficie vascular pulmonar o de la distensibilidad del pulmón, a su vez hay dos mecanismos que llevan a esto. La pérdida de lo que se conoce como el fenómeno de reclutamiento o la pérdida de la red vascular a nivel de las arteriolas. ¿Cuáles son los ejemplos de la pérdida de la red vascular? Indudablemente que tenemos que mencionar ahí el tromboembolismo pulmonar. Luego, al enfisema panlobulillar, a las resecciones pulmonares, como vemos en la última radiografía. La pérdida de la capacidad de reclutamiento vascular. Luego vamos a ver qué es este fenómeno de reclutamiento. Enfermedades donde hay alteración de causa extraluminal, como la fibrosis pulmonar intersticial difusa. Estamos viendo en la primera radiografía un patrón intersticial. Patrón intersticial grueso, tipo panal de abeja, y también que incluye micronódulos. Se habla de un micronódulo cuando es de un diámetro de 2 a 6 milímetros. Y en segundo lugar, la radiografía que muestra cicatrices fibróticas como secuela de una enfermedad pulmonar de fondo. ¿Qué es el fenómeno de reclutamiento? Normalmente tenemos en el pulmón muchas arteriolas colapsadas que no son funcionantes. Cuando sucede que llega mayor volumen al corazón derecho, cuando aumenta la precarga en el ventrículo derecho, y toda esa sangre va a pasar hacia los vasos pulmonares se ponen en alerta y se dan cuenta que si todo ese volumen de sangre del ventrículo derecho llega hacia ellos, se va a incrementar la presión de los mismos. Es por eso que dicen y dan la orden de que los arteriolas que normalmente están colapsadas se abran, se distiendan, para que alberguen esa mayor cantidad de sangre que está llegando hacia los vasos pulmonares. De esa forma se evita el aumento de la presión intravascular pulmonar. ¿Qué es entonces el fenómeno de reclutamiento? Es la distensión de las arteriolas que normalmente están colapsadas para evitar el incremento de la presión intravascular de los pulmones. La vasoconstricción arterial pulmonar. Tenemos aquí el fenómeno de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Implica todas las circunstancias que determinen el deterioro del intercambio de gases a nivel de capilar y alveolo, de la difusión, del intercambio entre la
el oxígeno y el CO2. Aumento de la presión venosa pulmonar. Un ejemplo de esto es la estenosis mitral, que como estaba explicando, va a haber un incremento de la presión en forma retrógrada. Aumenta la presión en la aurícula izquierda, luego en el lecho venocapilar, y como respuesta a esto, para mantener el flujo de derecha a izquierda, se tiene que incrementar la presión en la arteria pulmonar. También se da cuando hay aumento de la viscosidad de la sangre. Poliglobulia asociada a enfermedades respiratorias crónicas que implican un estado de hipoxia crónica. También un incremento del gasto cardíaco derecho. Ejemplo en CIA, en CIB e incluso en fístula broncopulmonar. Esta diapositiva vemos dónde está la lesión. La lesión es endotelial. ¿Y qué implica? Como están viendo, la flecha está señalando los cambios que vamos a encontrar a nivel de las arteriolas. Hay una disminución de la capacidad para mantener el tono vasomotor. Una disminución de la luz vascular. Vean la gran hipertrofia que se presenta en la capa media. Y esto además está promoviendo la activación de factores de coagulación. Es decir, hay un estado procoagulante, un estado que favorece la formación de trombos. Hay dos tipos de hipertensión pulmonar. Una es precapilar y la otra es postcapilar. ¿Cómo yo voy a diferenciar un tipo de otro? Fácil, observando cómo está la presión capilar. En la hipertensión pulmonar precapilar es de tipo arterial, mientras que la postcapilar es de tipo venoso. La presión capilar pulmonar en cuña es normal. Es normal a nivel en caso de hipertensión pulmonar precapilar. ¿Cómo está la presión capilar pulmonar en cuña? Es normal. Valor normal es de 12 a 15 milímetros de mercurio. Y la gradiente entre la presión capilar pulmonar en cuña y la diastólica pulmonar va de 6 a 15 milímetros de mercurio, como están viendo en la figura. Mientras que la presión postcapilar, que es venosa, en este caso sí va a estar incrementada la presión capilar pulmonar en cuña. Y la gradiente va a ser mayor de 15 milímetros de mercurio. Causas de hipertensión pulmonar precapilar. Tenemos a la hipertensión pulmonar primaria, tromboembolismo pulmonar, la hipoventilación alveolar central. En este grupo de hipertensión pulmonar precapilar tenemos a las causas de cor pulmonar, que son EPOC y fibrosis pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? Como ya lo hemos mencionado, es el incremento de la presión media de la arteria pulmonar. Es la hipertensión pulmonar ocasionada por una enfermedad respiratoria crónica, como EPOC, EPIT, o aguda, como el tromboembolismo pulmonar, que va a repercutir sobre el corazón derecho, sobre el ventrículo derecho, hipertrofiándolo y dilatándolo. ¿Qué es cor pulmonar? Es la hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho como consecuencia de hipertensión pulmonar debida a EPOC o EPIT.
Tampoco hay que olvidarse que también las deformaciones de la caja torácica, que pueden ser congénitas o que pueden ser adquiridas, van a ocasionar con el tiempo también hipertensión pulmonar de tipo precapilar. Postcapilar, como ejemplo, como ya ha sido mencionado, la enfermedad mitral. Mixoma auricular es este tumor que puede estar a nivel de la válvula mitral. Compresión de los vasos pulmonares por tumor mediastinal. Podría tratarse, por ejemplo, de un timoma, linfoma. Vamos a la primera pregunta respecto a hipertensión pulmonar primaria. Uno de los siguientes enunciados es falso. Revisemos uno por uno. El diagnóstico es de exclusión, lo cual es verdadero. Es más frecuente en mujeres entre la tercera o cuarta década, también es verdadero. Incluso habíamos mencionado que hay una relación de 7-1 entre las mujeres y los varones. Existen criterios tanto radiológicos como electrocardiográficos. También es verdadero, el gasto cardíaco es normal o está levemente disminuido. En cambio, la última alternativa, la presión capilar pulmonar en cuña está elevada. Esto es falso. En este caso, la presión capilar pulmonar en cuña es normal. Está elevada en la hipertensión pulmonar de tipo postcapilar. En cambio, la hipertensión pulmonar primaria es de tipo hipertensión pulmonar precapilar. Esta es la histología, los cambios que se van a dar en hipertensión pulmonar primaria. Observen, primero, hipertrofia de la media. Segundo, grado 2, proliferación de la íntima y hiperplasia de la capa íntima. 3, luego ya va a haber proliferación de fibroblastos y vamos a tener una fibrosis de la capa íntima. Y en cuarto grado tenemos las lesiones típicas de hipertensión pulmonar primaria, que lo son las lesiones plexiformes. Esta puede ser pregunta de examen. Vamos a encontrar cambios en la arteria pulmonar que implica hipertrofia, que implica hiperplasia de la íntima, e incluso con focos necróticos, como estamos viendo en la diapositiva. Y la arteria va a estar dilatada y flexuosa. Hay lesiones angiomatoides, como puede verse, como está señalando la flecha. La diferencia entre hipertensión pulmonar primaria y tromboembólica recurrente es la siguiente. En este caso, la respuesta es la lesión típica de hipertensión pulmonar primaria, la presencia de lesiones plexiformes. ¿Cuál va a ser la repercusión de la hipertensión pulmonar primaria? La alteración a nivel de las arteriolas y vénulas va, en este caso, la presión de las arteriolas y vénulas es normal. Va a haber un incremento de la presión de la arteria pulmonar. Este incremento de la arteria pulmonar lleva a una hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, y esto puede llevar a insuficiencia cardíaca derecha. En otras palabras, hay un aumento de la presión de la arteria pulmonar, pero la presión de las arterias y venas pequeñas
es normal. Y el aumento de la presión de la arteria pulmonar repercute sobre el ventrículo derecho. Va a haber un incremento, una dilatación progresiva del ventrículo derecho. Este incremento de la dilatación del ventrículo derecho lleva a un incremento, indudablemente, de las presiones, tanto sistólica y diastólica, de este ventrículo. Y también va a repercutir sobre el ventrículo izquierdo, incrementando la presión del mismo. La elevación, esto en hipertensión pulmonar secundaria. Aquí sí vamos a encontrar un aumento de la presión a nivel de las arteriolas y las venas. Sí vamos a encontrar un incremento de la presión capilar pulmonar en cuña, un incremento de la presión en el lecho veno-capilar. Y la secuencia es la misma. Aumento de la presión de la arteria pulmonar para mantener el flujo de derecha a izquierda. Hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Ya mucho más adelante va a comprometer no solamente el ventrículo derecho, sino también la aurícula derecha. Va a haber dilatación del corazón derecho. ¿Cuál es la clínica de la hipertensión pulmonar? Vamos a encontrar además signos que nos digan que hay hipertrofia ventricular derecha y dilatación del ventrículo derecho. Observamos los vasos venosos del cuello. Observamos la vena yugular interna. Y vamos a encontrar incremento de qué ondas. De la onda A, que depende de la contracción auricular, que en este caso va a estar incrementada. Y la onda B, que se origina por el llenado de la aurícula, que en este caso también va a estar incrementado. En el precordio vamos a encontrar que el segundo ruido va a estar incrementado en el foco pulmonar. Y va a estar incrementado porque las válvulas y movilidades pulmonares se cierran con más fuerza. ¿Y por qué se cierran con más fuerza? Para vencer el incremento de la presión media arterial pulmonar, para vencer la hipertensión pulmonar. Además, vamos a encontrar un ruido agregado diastólico, el cuarto ruido. Ustedes saben que el cuarto ruido se va a originar por el paso brusco de la sangre y que golpea el ventrículo. Esto va a suceder debido al incremento de la contracción de la aurícula. En cambio, el tercer ruido se debe al pasaje rápido de la sangre y que golpea el ventrículo, pero por incremento de la fase de llenado rápido. Cuarto ruido se debe al incremento de la contracción auricular. Y por último vamos a encontrar un soplo de insuficiencia tricuspide, un soplo holosistólico agudo y de timbre aspirativo. Luego vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha. Observando el cuello va a haber incuritación yugular y reflujo hepato-yugular. El signo de Kussmaul positivo. ¿Qué es el signo de Kussmaul? Normalmente el pulso venoso en inspiración profunda desciende, disminuye. Y esto se debe al efecto de succión que ocurre en inspiración profunda por una disminución de la presión intratorácica. Aumenta la precarga del ventrículo derecho. ¿Cuándo es el signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul es un pulso venoso paradójica. En inspiración profunda, en lugar de descender el pulso venoso, asciende.
indicando que hay un incremento de la presión venosa central, indicando que estamos frente a un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Además encontraremos edema periférico y congestión, hepatomegalia, puede haber ascitis y también derrame del lado derecho. Aquí están las ondas del pulso venoso. La onda A son 3 ondas positivas y 2 ondas negativas. La onda A, que corresponde a la contracción auricular, la onda X, la relajación auricular, la onda V, llenado auricular, y la onda I, la fase de llenado rápido. Y la onda C también, que es una onda positiva y que sigue, que corresponde al pulso carotídeo. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad, el curso de esta enfermedad de hipertensión pulmonar primaria? Que es rara, que es infrecuente, pero que tiene un mal pronóstico. Es insidioso y subclínico por años. Pacientes se quejan solamente de fatiga y astenia. Pero desde que empiezan ya los síntomas en sí, el tiempo promedio de vida es solamente 5 años. Eso es lo lamentable.